Muy bien, finalmente, creo que este sería el último video sobre qué es el análisis cuantitativo, la diferencia con el análisis cualitativo. Después de haber hablado sobre el proceso secuencial de la investigación cuantitativa, lo que quería centrarme es en esta última gráfica que nos presenta Sampieri en su texto. Y lo que quería mencionar de esto es lo siguiente, que si se dieron cuenta anteriormente, en la fase secuencial hay algo muy importante, que son las hipótesis. Las hipótesis son muy importantes porque son las que van a guiar a la investigación, son las que en el fondo nos van a decir qué tenemos que analizar con todos estos datos. Imaginen que una vez que en una investigación cuantitativa, usualmente las investigaciones se refiere que son de n grande. N se refiere al tamaño de la muestra o cuántos datos hemos recopilado. Y a diferencia de una investigación cualitativa donde los qualis son de n pequeña, vamos a ponerlo así, los qualis son de n pequeña, ellos suelen trabajar, como trabajan estudios a profundidad, trabajan con entrevistas, por ejemplo, les gusta entrevistar 5, 10, 25 personas a profundidad, pero les dedican entrevistas de 2 horas a cada persona en promedio. En este caso, las investigaciones de n grande, las investigaciones cuantitativas trabajan con muchos casos pueden ser 30 personas cuando mínimo, pueden ser 500, pueden ser 1000, aplicar una encuesta, ¿no? Entrevista una encuesta a 1000 personas, a 10,000, a 50,000, o por ejemplo hoy que estamos en la época del Big Data, esto se ha exponenciado, el tamaño de las muestras se ha exponenciado y hoy por ejemplo hay bases de datos que tienen información sobre 5, 10 millones de personas o más. Imagínense las bases de datos que puede tener Google sobre todas las búsquedas que se hacen a diario en su buscador a nivel mundial, pues entonces son bases de datos gigantescas. Imagínense trabajar con todo eso sin tener una idea clara de qué quieren encontrar, sino sencillamente se meten a la alberca de datos, pues el chiste es que siempre hay el riesgo de perdernos. Para que eso no ocurra en la investigación cuantitativa, siempre es muy importante tener de inicio clara, hay que tener clara desde un inicio una hipótesis. La hipótesis es lo que en el fondo constantemente vamos a estar probando y comparando, a eso me refería, vamos a estar probando con los datos para evaluar en el fondo. Lo que vamos a hacer en el fondo es evaluar si nuestras hipótesis, lo que vamos a hacer con esto, con la estadística, lo que vamos a hacer constantemente es evaluar nuestras hipótesis. Evaluar, y lo que quiere decir es, en el fondo, es si lo que pensamos de lo que ocurre en el mundo tiene razón o no a la luz de los datos. Pero ojo, recuerden, siempre es a la luz de muchos datos, porque si son muchos datos también nuestros resultados pueden ser generalizables. Entonces lo que quería mostrarles con esta última gráfica o este último diagrama que nos muestra Sampieri es que constantemente en el análisis cuantitativo vamos a estar vinculando dos realidades. Una realidad subjetiva o interna, esta se refiere a la realidad del investigador o del analista. Por ejemplo, la realidad de ustedes cuando hagan investigación, imaginen que estén trabajando en una consultoría a futuro y lo que quieren es probar si la gente va a votar o no por el candidato por el cual ustedes van a hacer un trabajo, una medición. Y hay otra realidad, la realidad objetiva o la realidad externa. Esta se refiere a los datos del mundo, o específicamente a los datos de la población que queremos analizar. Por ejemplo, si nos interesa realizar si nos interesan los votantes de un país para saber si van a votar o no por nuestro candidato, pues lo que nos interesa en el fondo, esa población a la que se refiere, son los posibles votantes. A los posibles votantes. En ese sentido, esta idea de que la investigación cuantitativa es completamente objetiva no necesariamente ocurre de esa manera. Y eso es porque en el fondo estamos vinculando constantemente dos realidades: la realidad subjetiva, que son las creencias del investigador, sus prejuicios o sus inferencias, y la otra cosa es la realidad objetiva, que es externa al investigador.
y eso se refiere a la población, a la gente o a los casos que queremos analizar. Y bueno, ¿dónde se vinculan las creencias, la realidad subjetiva del investigador constantemente o formalmente se traduce en hipótesis? Y las hipótesis, como les decía, son, mediante la investigación cuantitativa, las queremos comparar con los datos de la realidad, los datos que extraemos de la realidad, los datos que juntamos de la realidad, y de esa manera comparamos si las hipótesis nos dicen algo a la luz de los datos sobre qué le pasa a este fenómeno, al fenómeno que estamos analizando. Por ejemplo, qué le pasa al votante, qué le pasa a la pobreza. Por ejemplo, ahora a la luz de la pandemia, una hipótesis podría ser que el COVID hizo que hoy hubiera mayor pobreza. Esa es una inferencia. Hasta que no tengamos los datos, no podemos saber si esta hipótesis de que la presencia del COVID aumentó, perdón, este es un triangulito hacia arriba, aumentó la pobreza. Puede ser lógicamente algo aceptable, pero lógicamente estamos quedándonos en el terreno de las palabras. Ahora tenemos que saber, a la luz de los datos, de la realidad, qué es lo que pasa. A eso se refiere con vincular estas dos realidades, y lo que quería hacer es referir esto, que si bien vamos a trabajar con datos que se pueden medir, que se traducen en números, y que en el fondo esos datos vienen de información que recolectamos de la realidad, en el fondo no deja de estar presente la realidad subjetiva en este tipo de investigación, y esta realidad subjetiva se traduce formalmente en hipótesis. Entonces, constantemente lo que vamos a estar haciendo en la investigación cuantitativa es probar estas hipótesis, saber si lo que vamos a estar haciendo es probar constantemente si nuestras hipótesis tienen sentido o no, esto es, si la idea que tenemos sobre el mundo tiene razón o no. En ese sentido, si nuestras creencias sí se aceptan como válidas, entonces estamos diciendo que se prueba la teoría, esto es que sí coincide con los datos de la realidad, y en ese sentido podemos decir que tenemos una idea más o menos clara sobre lo que pasa en el mundo. Pero si al probar nuestras hipótesis acabamos rechazándolas, entonces tenemos que modificar la idea de que tenemos sobre el mundo, esto es, no, porque eso no coincide con los datos, y tenemos que volver a repensar nuestra idea sobre el mundo. Bueno, ese es en términos generales la presentación que quería hacerles sobre el enfoque